Reflexiones con Monseñor Felipe Esteves. Meditando la palabra de Dios para hacerla parte de nuestra vida. Cada uno de nosotros ha tenido encuentros personales con Juan Pablo II. Hoy nos alegramos todos por su beatificación. Este reconocimiento de la Iglesia a este Papa que realmente fue Papa magno, grande. Y comparto con ustedes mi primer encuentro con él. Era estudiante en Roma en octubre del 78 y el humo blanco salió y lo vimos por la televisión italiana. Un compañero y yo salimos hacia la plaza de San Pedro y allí oí en latín el nombre, el cardenal Felici, tenemos Papa, y lo dijo en latín, Wojtyla. Yo pensé en ese momento que se trataba de un papa africano con ese nombre, pero segundos después vino ese rostro de fuerte, con una cara muy rosada, con unos brazos muy acogedores, un saludo con los brazos muy acogedores, y me di cuenta que era un polaco, el primer polaco papa de la historia, Juan Pablo II. Después, aquí en Miami, en el territorio de la parroquia, celebró la misa en Miami en 1987. Después, en el 2003, fui elegido por él para ser obispo auxiliar de Miami. Y después tuve con el arzobispo Favalora una conversación de 10 minutos a sola con él. Quizás es el encuentro más significativo, ya que murió unos meses después. Juan Pablo II fue un artista de teatro, fue un profesor de teología moral, fue en 1958, Pío XII lo escogió obispo auxiliar de Cracovia, Polonia, y 6 años después ya era arzobispo, y meses después elegido cardenal como arzobispo de Cracovia. Realmente su episcopado en Cracovia fue significativo por su atención a la pastoral matrimonial, por su atención a la pastoral de la enseñanza, de la educación, y por su apertura a recibir a tantos y tantos como un buen pastor que conoce a los fieles. Él fue elegido, como lo decía, Papa en octubre del 78 y se quemó completamente, se entregó completamente al servicio de la Iglesia y de la paz del mundo. Hizo 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 en Italia. Y como obispo de Roma visitó a 317 parroquias de las 333 parroquias de Roma. Más de 18 millones de personas vinieron a sus audiencias del miércoles. Y su amor a los jóvenes le hizo iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, que en realidad tuvieron un impacto mundial en reunir a los jóvenes para una nueva sociedad. También inauguró su atención por la familia con encuentros mundiales para la familia, que empezó en el año 1994. Promovió más que nadie el diálogo con los judíos, el entendimiento con el pueblo hebreo y también de las demás religiones, que se encontró con todas ellas en Assisi para una jornada de oración. Llamó el año de la redención, el año mariano, el año de la Eucaristía, promoviendo la vitalidad espiritual de la Iglesia. Pudo canonizar a más de 482 santos, trayendo la santidad
del pueblo de Dios y promoviendo la santidad en el pueblo de Dios. Convocó 15 asambleas del Sínodo Internacional. Escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Un trabajo monumental. Promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, aprobó la doctrina social, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, para que tuviéramos el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia en un solo volumen. Promovió el Código de Derecho Canónico, tanto para la Iglesia de Occidente como para el Oriente. Y además escribió, porque tenía el arte de escribir como escritor, 5 libros: Cruzando el umbral de la esperanza, Don y Misterio en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, Tríptico Romano, Meditaciones en libros y de poesía, Levantaos, Vamos y Memoria e Identidad. 5 libros que nos deja un pensamiento para siempre. El 2 de abril falleció en torno al Domingo de la Misericordia, de la Pascua, y más de 3 millones de personas vinieron a rendirle homenaje allí en Roma. Somos realmente afortunados de que no hemos conocido a uno de los más grandes papas de toda la historia de la Iglesia. Hemos de conocerlo mejor en su pensamiento, hemos de escuchar de nuevo sus enseñanzas y sobre todo hemos de amar al Señor y a la Iglesia como Juan Pablo II la amó. Reflexiones con Monseñor Felipe Esteves. Meditando la palabra de Dios para hacerla parte de nuestra vida.